$275.000. Papá. Esta noche, no me falles. Mi hijo estaba parado en mi cocina como un cobrador de deudas. Serví café, sonreí y dije, déjame pensarlo. Garrett se fue. 6 horas después, yo también. Cuando regresó a las 7 esperando un cheque, encontró una casa vacía, una puerta cerrada con llave y un sobre. Lo que había dentro lo hizo gritar, contratar un abogado y darse cuenta de que su cajero automático acababa de desaparecer. Agradezco que estés aquí escuchando mi historia. Antes de contarte lo que pasó después, deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es ahora mismo? Debí sospechar que algo andaba mal cuando escuché la puerta del auto cerrarse de golpe a las 7 de la mañana. Necesito $275.000, papá. La deuda de Chelsea. Mi hijo Garrett dejó caer una carpeta sobre mi mesa de cocina como si fuera una lista del supermercado. No era una petición, era una orden. Se quedó ahí parado con su traje impecable, teléfono en mano, deslizando el pulgar por la pantalla. Me quedé mirando la carpeta. Manila, gruesa, de esas que significan problemas. Es lo que hacen los padres, dijo sin levantar la vista. De todas formas, no necesitas ese dinero. Tienes 70 años. Gastos mínimos. Mínimos. Abrí la carpeta. Estados de cuenta bancarios, contratos de préstamo, la firma de Chelsea y ese número en tinta negra y fría. $275.000. Casi todo lo que me quedaba. ¿Garrett? Revisó su reloj. Dorado. Caro. Tengo una reunión a las 9. Volveré a las 7 de la noche. Tenlo listo. No puedes, no podrías. Tenlo listo. Salió caminando. La puerta se cerró con un clic. Me quedé solo en mi cocina, el café enfriándose en mi mano. El número me devolvía la mirada. $275.000. No era la primera vez. Hace 2 años, 40.000. Préstamo temporal, papá, te lo devolveré. Nunca lo hizo. El año pasado, $75.000. Emergencia de negocios. Todavía esperando. Y ahora esto. Como si yo fuera un banco, como si no fuera humano, solo un recurso para drenar hasta secarlo. Mis manos empezaron a temblar. La voz de Eleanor resonó en mi cabeza. 8 años muerta, pero todavía tan clara. Un esposo provee, Raymond, sin hacer preguntas. Lo dijo durante 30 años. Cada viernes yo entregaba mi cheque de pago. Ella decidía todo, qué gastábamos, qué ahorrábamos, dónde vivíamos, con quién nos juntábamos. Me decía a mí mismo que era más fácil así, que los buenos esposos no cuestionan. Y ahora aquí estaba Garrett. Misma cocina, mismo tono, misma expectativa. De tal palo tal astilla. Miré alrededor. 35 años en esta casa. Ni siquiera estaba a mi nombre. Eleanor se aseguró de que pasara a Garrett en su testamento. Todo por lo que había trabajado. 40 años en Henderson Supply. Todo yendo a cuentas que nunca vi. Y ahora Garrett quería lo último. No me quedaría nada. Tal vez 1 año o 2 si era cuidadoso. Si nada salía mal, si no me enfermaba. ¿Y después qué? Cuando eso se acabara, ¿volvería? La respuesta me golpeó como agua fría. Por supuesto que volvería. Esto nunca terminaría. Tomaría hasta que no quedara nada, hasta que yo no fuera nada. Mi pecho se apretó. 70 años, y nunca había tomado ni una sola decisión por mí mismo. Eleanor las había tomado todas. Luego murió y me dejó con un hijo que había aprendido cada truco de su manual. Iba a morir en esta cocina. Solo. Vacío. A menos que... El pensamiento llegó en silencio. A menos que dijera que no, mi mano se movió hacia mi teléfono, el viejo teléfono plegable que tenía desde hacía 10 años. Había un número que no llamaba desde hacía 50 años.
No había hablado con él desde antes de que Eleanor decidiera que no lo necesitábamos cerca. Ernest Coleman, compañero de cuarto en la universidad, padrino de boda hasta que Eleanor lo eliminó. Es mala influencia, Raymond. Siempre cuestionando las cosas. Así que dejé morir esa amistad porque era más fácil que pelear. Pero Ernest era abogado ahora, y no tenía a nadie más a quien recurrir. Marqué antes de poder cambiar de opinión. Un timbre, 2, 3. ¿Hola? Su voz, más vieja pero inconfundiblemente Ernest. Mi garganta se cerró. ¿Hola? Si esto es una llamada automática. Ernest. Salió quebrado. Silencio. Luego, Raymond, ¿eres tú? 50 años de silencio entre nosotros. Ernest. No podía sacar las palabras. Necesito ayuda. Por favor. Una pausa. Luego su voz firme. Dime dónde estás. Voy para allá. Pasé los siguientes 30 minutos junto a la ventana de mi cocina mirando la calle, preguntándome si había cometido un error. Luego el Honda plateado de Ernest se estacionó en mi entrada. No tocó la puerta, simplemente entró. Portafolio en una mano, llaves del auto en la otra. Cabello gris, lentes para leer, pero todavía con esa confianza de la universidad. Agarró la carpeta de Garrett, la hojeó. Su cara se ensombreció. No está pidiendo, Raymond. Está exigiendo. Igual que Eleanor. Me encogí. Tenemos 8 horas antes de que regrese. Ernest revisó su reloj. Mover tu dinero. Conseguir protección legal. Sacarte de aquí hoy. Ernest, no puedo. Es tu hijo. Y tú eres su cajero automático. ¿Cuándo se detiene esto? Ernest agarró su portafolio. Vamos. Primera parada, el banco. En el auto, explicó. Cuenta nueva, banco diferente, acceso solo en línea. Mi nombre, mi control. ¿No la encontrará? Pregunté. No a menos que se lo digas. First National Bank, en Many Fourth. Nancy Green, la gerente de sucursal, me conocía por nombre. Señor Foster. Sonrió, luego vio el portafolio de Ernest. Su sonrisa vaciló. ¿Está todo bien? Necesitamos mover fondos, dijo Ernest. Cuenta nueva, institución diferente. Nancy abrió mi cuenta. Sus cejas se alzaron. Es todo. $390,000. Todos sus ahorros. 40 años de trabajo. Cada turno extra, cada vacación no tomada. Lo voy a mover, dije, más firme de lo que me sentía. ¿Puedo preguntar por qué? Si alguien lo está presionando. Nadie lo está presionando, dijo Ernest con firmeza. Está tomando una decisión. Nancy me miró. Había conocido a Eleanor. ¿Estás seguro? Pensé en el rostro de Garrett esta mañana, en la forma en que me miró a través de mí. Por primera vez en mi vida, sí. 20 minutos después, mi cuenta vieja mostraba 0. La nueva, la que solo yo podía acceder, mostraba 390,000. Todavía ahí, todavía mío, solo que seguro. Siguiente parada fue la notaría pública en Fifth Street. Ernest tenía documentos listos. Poder notarial, testamento vital, órdenes de protección. Firma aquí. Esto te protege legalmente. Si Garrett intenta alegar que eres incompetente o conseguir tutela, estos prueban que estabas en pleno uso de razón. ¿Haría eso? El silencio de Ernest respondió. A las 2 estábamos de vuelta en el auto. Ernest me mostró su teléfono. Vuelo a Tampa, 6 de la tarde. Tengo una propiedad de renta allá. Un estudio pequeño cerca del agua. Tuyo por el tiempo que lo necesites. Tampa. Nunca había estado en Florida. Nunca había estado en ningún lugar que Eleanor no aprobara. Nuevo comienzo. Borrón y cuenta nueva. Miré mi teléfono. La nueva aplicación del banco que Ernest me había ayudado a descargar. $390,000. Mi dinero,
mi control. Simplemente me volví invisible para él. Ernest apretó mi hombro. No, simplemente te volviste libre. Nos estacionamos en mi entrada. 2 de la tarde. 5 horas hasta que Garrett regresara. Vamos a empacar, dijo Ernest. Ligero, solo lo que puedas cargar. Miré mi casa. 35 años detrás de esa puerta. Nunca tendré que volver, ¿verdad? No a menos que quieras. Ernest abrió su puerta. Eso es lo hermoso de la libertad, Raymond. Tú eliges. Ernest me ayudó a empacar en silencio. A las 4 de la tarde, todo lo que poseía que importaba cabía en una mochila. Me paré en el centro de mi sala por última vez, esa mochila a mis pies. 35 años. El sofá donde Garrett dio sus primeros pasos. La ventana que Eleanor reemplazó 2 veces porque la primera no era lo suficientemente buena. La mesa de la cocina donde esta mañana mi hijo exigió todo. Caminé lentamente. La sala donde Eleanor guardaba las cuentas bajo llave, donde nunca vi nuestros estados bancarios. El dormitorio arriba donde murió hace 8 años, dejándome una casa que no era mía y un hijo que había aprendido sus peores lecciones. Me detuve junto a las fotos del pasillo. Garrett a los 6, sonrisa con dientes faltantes, brazos alrededor de mi pierna. Lo siento, susurré. No pude salvarte de convertirte en ella. En la cocina, saqué papel de cuaderno y me senté a la mesa por última vez. Lo mantuve breve. Garrett, el decepcionado soy yo. Esta deuda no se puede pagar con dinero. Necesitas aprender lo que debí enseñarte, consecuencias. Papá. Lo dejé en el centro, justo donde había tirado esa carpeta esta mañana. Ernest esperaba junto a la puerta, llaves en mano. No me apresuró. Solo se quedó ahí, paciente. Agarré mi mochila, 3 mudas de ropa, documentos, medicamentos, esa foto del joven Garrett y mi vieja caña de pescar del garaje. Apagué las luces, cerré la puerta con llave, dejé la llave bajo el tapete. Garrett tenía una copia de todas formas. ¿Listo?, preguntó Ernest. Miré hacia atrás una última vez. Sí, vamos. Aeropuerto Port Columbus, 20 minutos en auto. Vi la ciudad pasar por la ventana, sin decir nada. Fila de seguridad a las 6:30. Seguía revisando mi reloj. Garrett estaría en casa ahora mismo, encontrando esa casa vacía, leyendo la carta. Grupo de abordaje C, llamó la asistente de puerta. Ernest me acompañó hasta la puerta. Su vuelo a Nueva York no era hasta mañana. ¿Está seguro de esto?, preguntó. Pensé en la voz de Eleanor, en los ojos fríos de Garrett esta mañana, en 35 años de que me dijeran qué hacer. Más seguro que de cualquier cosa que Eleanor me haya hecho hacer. Ernest me abrazó. Primera vez desde la universidad. Llámame cuando aterrices. Lo haré. Asiento de ventana, fila 12. Mientras rodábamos, vi Columbus hacerse más pequeña a través del plástico rayado. 35 años en esa casa, 8 años viudo, yéndome con menos de lo que llegué, pero de alguna manera más rico de lo que había estado nunca. El avión despegó. Columbus desapareció bajo las nubes. La voz del capitán: bienvenidos a bordo del vuelo 1847 a Tampa. Relájense y disfruten el vuelo. Mi teléfono vibró. 7:15. Justo a tiempo. Lo saqué. La pantalla, Garrett llamando. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón verde. Por un segundo, casi contesté. Viejos hábitos. Luego presioné el botón de apagado, lo mantuve hasta que la pantalla se oscureció. Lo apagué completamente. Me recliné, cerré los ojos y, por primera vez en 50 años, sentí el peso levantarse de mi pecho. Libre. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tampa poco después de las 9 esa noche. Para cuando tomé un taxi a la propiedad de renta de Ernest, eran casi las 11. El sol de Tampa golpeó mi cara a la mañana siguiente. Caliente, brillante,
nada como los cielos grises de Ohio que había dejado atrás. El estudio estaba a 3 cuadras de Ballast Point. 400 pies cuadrados, cama Murphy, cocina diminuta, balcón con vista a la bahía de Tampa. $800 al mes. Ernest había pagado el primero y el último. Desempaqué mi mochila. Todo cabía en un closet. Esa primera noche en el balcón, escuché el agua golpear contra el malecón, viendo las luces de los botes deslizarse por la bahía. No había escuchado un silencio así en 35 años. 5 de la mañana al día siguiente, viejo hábito del almacén. Estaba despierto viendo el sol subir sobre el agua. Me ardían los ojos. No recordaba la última vez que había llorado por algo bueno. Necesitaba un propósito. 3 cuadras más abajo, una campana sonó cuando entré a Ballast Point Tackle. El hombre detrás del mostrador levantó la vista, rostro curtido, ojos amables. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito equipo básico. No he pescado en 20 años. Su rostro se iluminó. Miguel Santos. ¿Acaba de mudarse? Ayer. Raymond Foster. Miguel sacó un mapa, lo marcó con pluma roja. Mejor lugar para Hogfish. Final del muelle al amanecer. Compré una caña barata, equipo básico. Miguel añadió anzuelos extra. Bienvenido a Tampa. Buena pesca. Día 3. Atrapé mi primer pez. 2 hogfish, un pargo de manglar. Mis manos temblaban limpiándolos. No de miedo, sino de alegría. Sábado por la mañana, me instalé en el mercado con un letrero escrito a mano. Pesca fresca. $8 la libra. Se agotó en 2 horas. $67. Una mujer sonrió. El mejor pescado que he probado. ¿Viene cada semana? Sí, señora. Se formó una rutina. Pesca al amanecer, limpiar la captura, vender los sábados. Tardes en el balcón con un cuaderno, escribiendo pensamientos por primera vez. Día 5 en Tampa. 22 llamadas perdidas de Garrett. No he escuchado ninguna. ¿Así se siente la paz? Una mañana, Miguel lanzó su línea junto a la mía. Huiste de algo, ¿verdad? Vi mi línea flotar. Corrí hacia algo. Mi propia vida. Miguel asintió. No presionó. Así empezó la amistad aquí. Para la semana 2, estaba durmiendo toda la noche. Manos más firmes. El nudo en mi pecho se había aflojado. Tampa todavía no era hogar, pero se estaba convirtiendo en un lugar que yo había elegido. Para mí. Pedí prestada una laptop de la biblioteca una noche para revisar mi cuenta bancaria. El saldo todavía mostraba 390.000. A salvo. Apareció una notificación de email. Asunto: acción legal urgente requerida. Remitente: Nathan Price, abogado. Mi estómago cayó. Señor Foster, su incapacidad de responder a la solicitud razonable de su hijo constituye negligencia de ancianos del deber familiar. Como su asesor legal, estoy obligado a informarle que se tomará acción dentro de 48 horas a menos que contacte a esta oficina inmediatamente para arreglar la transferencia de los fondos solicitados. El incumplimiento resultará en solicitud de tutela de emergencia por motivos de incompetencia mental y negligencia de ancianos. Saludos, Nathan Price. 48 horas. Tutela de emergencia. Incompetencia mental. Las palabras nadaban. Mis manos empezaron a temblar otra vez, el viejo miedo regresando. Venían por mí. Incluso aquí, incluso después de todo, Garrett no había terminado. Llamé a Ernest antes de poder espiralear. Incluso a las 10 de la noche, contestó al primer timbre. Videollamada, dijo. Necesito ver tu cara. En la pantalla de la laptop, Ernest estaba sentado en su oficina de Nueva York, corbata aflojada, lentes de lectura puestos. Sostuve mi teléfono, le mostré el email de Nathan Price. Ernest lo leyó, luego se rió. Amenazas vacías, dijo. Pero significa que Garrett se está desesperando.
¿Lo suficiente para solicitar tutela? Puede intentar. No funcionará. Ernest ya estaba escribiendo. Los hombres desesperados hacen cosas peligrosas, Raymond. Pero movimientos legales estúpidos no son peligrosos. Solo son ruido. A medianoche, Ernest había enviado una respuesta formal. El señor Foster no tiene obligación legal. Es mentalmente competente, financieramente independiente. Acoso adicional resultará en contraacción por abuso de ancianos. Ahora esperamos, dijo Ernest. Pasaron 10 días. Sin respuesta. Casi creí que había terminado. Sábado por la mañana, semana 4. Estaba en mi puesto del mercado cuando una mujer se acercó. Delgada, lentes de sol a pesar del cielo nublado. Se los quitó. Chelsea, la esposa de Garrett. Un moretón amarillento en su pómulo. Raymond susurró. ¿Podemos hablar? Nos sentamos en una banca lejos de la multitud. Lo siento mucho. La deuda no son 275.000. Son más de 400.000. Ha estado mintiendo por años. Mi estómago cayó. Prestamistas gota a gota, deudas de juego, los llamaba inversiones de negocios. Usó tu número de seguro social para abrir líneas de crédito. Sus manos temblaban. Falsificó tu firma en todo. Me mostró textos de números desconocidos. Amenazas sobre la deuda de Foster. Me golpeó anoche cuando le dije que venía a advertirte. La voz de Chelsea se quebró. Él no es quien crees. Necesitas dejarlo. Llevar a Logan y Chloe. Él controla todo, las cuentas, mi teléfono, el auto. Ni siquiera tengo dinero para gasolina. Le di $200. Le compré un teléfono desechable en la tienda de conveniencia, anoté la dirección de un refugio. Ve a algún lugar seguro. 2 días después, alguien tocó mi puerta. Una mujer con blazer, placa en el cinturón. Señor Foster, detective Rachel Hughes, unidad de delitos financieros. Ojos agudos, apretón de manos firme. Necesitamos hablar sobre su hijo. Se sentó en mi mesa, abrió una carpeta gruesa. Múltiples cuentas a su nombre. Préstamos fraudulentos por un total de $640.000. Conexiones con prestamistas del crimen organizado. Levantó la vista. Usted es víctima de robo de identidad. Pero necesitamos su cooperación para procesar. $640.000. Más del doble de lo que Garrett había pedido. Más de lo que había ahorrado en 40 años. ¿Cómo es posible? Su hijo es muy bueno en lo que hace. La voz de Rachel era calmada. Lo ha estado haciendo por años. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. Usando su información, su crédito, su nombre. Pero yo nunca. Lo sabemos. Eso es fraude. Deslizó un documento. Hemos estado investigando por 3 meses. Comenzó con otra víctima. Luego encontramos el patrón. Su nombre seguía apareciendo. Mis manos temblaban. Sigue siendo mi hijo. No sé si puedo. Rachel se inclinó hacia adelante. Señor Foster, con respeto, él dejó de verlo como su padre hace mucho tiempo. Para él, usted no es familia. Es un blanco, un objetivo. Las palabras cayeron como piedras. Esta gente a la que debe, no les importa. Tiene 70 años. No les importa que no firmara esos papeles. Solo quieren su dinero de alguien llamado Raymond Foster. Miré la carpeta. Evidencia de una vida que nunca viví. Deudas que nunca contraje. ¿Qué necesitas de mí? Mi teléfono vibró en la mesa de noche a las 2 de la mañana. Rachel Hughes. Lo supe antes de contestar. Señor Foster, su voz era firme, profesional. Garrett Foster fue arrestado hace 2 horas. Violencia doméstica, obstrucción de la justicia. Chelsea y los niños están a salvo. Me senté en la cama, mano sobre mi boca, no podía hablar. Chelsea intentó tomar su laptop,
evidencia del fraude. Él la destrozó, la agarró del brazo. Su nieto Logan gritó. Un vecino llamó al 911. Logan, 10 años, viendo a su padre lastimar a su madre. La policía llegó. Garrett resistió el arresto. Empujó a un oficial. Está en la cárcel del condado. Sin fianza. Riesgo de fuga y violencia. Chelsea y los niños con su madre en Augusta, Georgia. Dirección protegida. La voz de Rachel se suavizó ligeramente. Lo estamos acusando de fraude, robo de identidad, violencia doméstica y agredir a un oficial. Está mirando de 10 a 15 años. Colgué, me senté en la oscuridad, comencé a llorar. No podía distinguir si era alivio o dolor. Tal vez ambos. Llegó la mañana. No había dormido. Videollamada de Ernest me encontró todavía sentado en el balcón viendo el sol salir sobre la bahía de Tampa. Raymond. El rostro de Ernest en la pantalla era gentil. Tú no causaste esto. Eleanor plantó estas semillas. Garrett las regó. Debí haber sido más fuerte cuando era joven. Debí haber dejado a Eleanor. Enseñarle diferente. Estás siendo fuerte ahora. Eso es lo que importa. Ernest hizo una pausa. ¿Vas a testificar? Largo silencio. El agua golpeaba contra el malecón abajo. Sí. Esa tarde, mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Foster, su hijo está en serios problemas. La voz de Nathan Price, suave como aceite. Necesita $200,000 para defensa especializada. Como su padre. Algo en mí se endureció. Dile a Garrett que el banco de papá está permanentemente cerrado. ¿Dejaría ir a su propio hijo a prisión? Él se puso ahí solo. Yo solo terminé de pagar por ello. Colgué. Mis manos no temblaban. Por primera vez en meses, estaban firmes. A la mañana siguiente, llegó un sobre. Cárcel del condado como remitente. La letra de Garrett. Lo abrí cuidadosamente. Te arrepentirás de esto, viejo. Todavía tengo cartas por jugar. No has visto lo último de mí. No papá, no padre, solo viejo. Miré esas palabras. El hijo que había criado se había ido. Si es que alguna vez existió realmente. Esta persona que escribía amenazas desde la cárcel era alguien que no conocía. Tal vez nunca lo hice. Mi teléfono sonó. ¿Recibiste una carta? Preguntó. ¿Cómo supiste? Le envió una a Chelsea también. Más amenazante. La voz de Rachel era firme. No te preocupes por eso. No puede tocarte desde adentro. Pero algo en su tono no era tan seguro como sus palabras. Rachel, dime la verdad. ¿Es peligroso? Una pausa. Demasiado larga. Lo estamos monitoreando de cerca. Está en una celda, señor Foster. No hay mucho que pueda hacer. No mucho no era nada. Miré la bahía de Tampa. Hace 2 meses, estaba sentado en mi cocina de Columbus, viendo a mi hijo exigir todo lo que tenía. Ahora estaba en la cárcel amenazándome desde detrás de las rejas, y yo había aceptado testificar en su contra. No era así como se suponía que terminaran padres e hijos. Pero tal vez eso es lo que pasa cuando los padres pasan 35 años dejando que sus esposas controlen todo. Cuando le enseñan a sus hijos con el ejemplo que las mujeres pueden ser manipuladas, que el dinero es lo único que importa, que familia es solo otra palabra para transacción. Eleanor había roto a Garrett. Pero yo lo permití. Y ahora todos estábamos pagando el precio. Habían pasado 2 meses desde el arresto. 2 meses de deposiciones, reuniones con fiscales y noches sin dormir, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Ahora, parado afuera del Tribunal Federal de Miami en el calor de julio, sabía que no había vuelta atrás. Dentro, la sala era fría, todo mármol y luces fluorescentes. Garrett estaba sentado en la mesa del acusado con un overol naranja, muñecas encadenadas a la cintura.
No lo había visto desde esa mañana en Columbus hace 4 meses. Otra vida. Se veía más delgado, más duro. Sus ojos encontraron los míos. Fríos y planos. Ernest se sentó junto a mí en la galería. Chelsea se escondía en la última fila, capucha puesta, tratando de desaparecer. Entró la jueza Patricia Morales. Todos se pusieron de pie. Estados Unidos contra Garrett Edward Foster, anunció. La fiscalía comenzó con testigos expertos. Analistas financieros explicando los esquemas de fraude. Especialistas en robo de identidad detallando cómo Garrett usó mi información. Pasaron horas. Luego la fiscal Linda se puso de pie. Estados Unidos llama a Raymond Foster. Mis piernas se sentían débiles mientras caminaba hacia el estrado. Juré y me senté, obligándome a encontrar la mirada de Garrett. Señor Foster, comenzó Linda, describa su relación con el acusado. Es mi hijo. Lo crié solo después de que mi esposa murió hace 8 años. Antes de eso, éramos una familia en la superficie. ¿En la superficie? Mi esposa controlaba todo, dinero, decisiones, nosotros. Aprendí a seguir la corriente. Garrett aprendió observando. ¿Su hijo alguna vez le pidió dinero? Sí. Hace 2 años, 40.000. Nunca devuelto. El año pasado, 75.000. Todavía esperando. En marzo, exigió 275.000. ¿Exigió? Me dijo que lo tuviera listo para las 7 esa noche. Dijo que era lo que hacen los padres. Palabras que su madre solía decir. ¿Qué lo hizo negarse? Su voz. El desprecio en ella. Como si yo no fuera una persona, solo un recurso para drenar. Linda me llevó por todo, mi escape, descubrir $640.000 de deuda fraudulenta, la investigación de la detective Hughes. ¿Sabía que su hijo abrió estas cuentas? No. No hasta que la detective Hughes me lo dijo. Linda se sentó. Nathan Price se levantó. Señor Foster, usted abandonó a su hijo cuando más lo necesitaba, ¿no es así? Dejé de habilitar su autodestrucción. Eso es diferente. ¿No se supone que los padres sacrifican todo por sus hijos? Hice una pausa, miré a Garrett. Algo parpadeó en sus ojos. Sacrifiqué 30 años al control de mi esposa. Sacrifiqué mis ahorros múltiples veces por él. Pero el sacrificio sin límites no es amor. Es rendición. Y no enseña nada sobre responsabilidad. La sala cayó en silencio. Entonces valora el dinero sobre su hijo. Me valoro a mí mismo. Algo que debí hacer hace décadas. Me incliné. Si hubiera sido más fuerte antes, tal vez él no estaría sentado ahí. Me volví hacia Garrett. Te amo, pero no puedo salvarte de las consecuencias que elegiste. Tal vez esta es tu última oportunidad de convertirte en el hombre que esperaba que fueras, no en el hombre que tu madre crió. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se pusieron rojos. Siguieron los alegatos finales. La deliberación del jurado se sintió eterna. La portavoz finalmente se puso de pie. Culpable de todos los cargos. La jueza Morales fue firme. Señor Foster robó a su padre, puso en peligro a su familia y no mostró remordimiento. 12 años en prisión federal. $640.000 de restitución. 3 años de libertad supervisada. El mazo cayó. Los oficiales se acercaron. Garrett se puso de pie y me fulminó con la mirada. Esto no ha terminado, viejo. 12 años. Lo recordaré. Ernest puso una mano en mi hombro mientras salíamos afuera a la luz cegadora del sol de Miami. Se acabó, dije. No, dijo Ernest suavemente. Está comenzando. 2 semanas después, Rachel llamó. Garrett intentó meter un teléfono de contrabando a prisión. Quería llamar a alguien para ocuparse de su padre. Un prisionero informante lo reportó. Mi sangre se heló. Está en confinamiento solitario ahora. 3 años adicionales agregados a su sentencia,
dijo Rachel. Estás a salvo, señor Foster. Pero él no se rinde. Esa noche me senté en mi balcón de Tampa, viendo los botes deslizarse lentamente por la bahía. 12 años se habían convertido en 15, y en algún lugar de una prisión de Florida, mi hijo todavía estaba planeando, todavía viéndome no como su padre, sino como su asunto pendiente. 6 meses después del juicio, estaba parado frente a 50 extraños en el centro comunitario de Tampa, mis manos temblando ligeramente mientras agarraba el micrófono. Mi nombre es Raymond Foster. Tengo 71 años y durante 43 años fui un cajero automático. Algunas risas nerviosas recorrieron la audiencia. Respiré y continué. Mi esposa Eleanor me enseñó que un buen esposo provee sin cuestionar. Mi hijo Garrett aprendió bien esa lección. El marzo pasado, vino a mi cocina y exigió $275,000 para la deuda de su esposa. Esperaba que pagara. Siempre había pagado antes, 40,000, 75,000. Pero esa mañana, algo se rompió dentro de mí. O tal vez algo finalmente sanó. Les conté sobre el plan de escape de 8 horas, el vuelo a Tampa, el juicio, la sentencia de 12 años. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Estoy aquí para decirles que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. El aplauso me sobresaltó. Después, un hombre con cabello gris y ojos amables se acercó. Era delgado, tal vez 68, con una chaqueta desgastada de Ohio State. Señor Foster, soy Gerald Stevens. El nombre no me decía nada. Estuve casado con Eleanor de 1976 a 1982. Mi corazón se detuvo. Nos sentamos en un café de esquina una hora después, 2 tazas de café entre nosotros. Me quitó $50,000, dijo Gerald en voz baja. Me dijo que era para las cuentas médicas de su madre. Su madre ya estaba muerta hacía 3 años. Cuando lo descubrí, dijo que era egoísta, que un hombre de verdad no cuestiona las necesidades de su esposa. Quedé en bancarrota, perdí mi negocio. Me dejó por tu amigo, creo. Mi mejor amigo de la universidad, dije. Quien murió de un ataque al corazón 8 años después. Gerald asintió lentamente. Te encontró después. Así fue. Nos sentamos en silencio. 2 hombres que habían amado a la misma mujer y pagado el mismo precio. Vi tu historia en el Tampa Bay Times, finalmente dijo Gerald. Me ayudó a entender que no fui débil. Fui blanco. Hay una diferencia. Ernest me dijo que convirtiera mi dolor en propósito, dije. Creo que tal vez eso es lo que hacemos ahora. Para febrero, habíamos registrado Second Start como organización sin fines de lucro. Ernest manejó el papeleo legal gratis. Diseñamos un logo de un fénix resurgiendo y programamos talleres mensuales. Gerald dirigía las sesiones de educación financiera. Yo enseñaba lo que llamaba terapia de pesca, llevar grupos de hombres a Ballast Point al amanecer. Para marzo, teníamos 80 miembros, 3 consejeros voluntarios, una asociación con una clínica de ayuda legal. El Tampa Bay Times publicó un reportaje, 2 hombres, una abusadora, un movimiento. Un canal de noticias local nos entrevistó en las escaleras del tribunal donde Garrett había sido sentenciado. Están ayudando a la gente a ver que el abuso financiero de ancianos no es solo sobre dinero, dijo la reportera. Es sobre control, manipulación, robo de identidad. Y que los hombres también pueden ser víctimas. Estamos ayudando a la gente a ver que no están solos, la corregí. Y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa tarde, Gerald y yo estábamos parados en mi balcón con vista a la bahía de Tampa, viendo el sol ponerse sobre el agua. Ahora somos guerreros, dijo con una leve sonrisa. Guerreros viejos, respondí. Pero guerreros. 3 días después, recibí una carta. La dirección de remitente era Sumter Correctional Institution Work Release Annex. La abrí lentamente. Papá, he estado en un programa de liberación por trabajo de seguridad mínima durante 4 meses. Trabajo en un almacén como tú solías hacerlo.
Me ha dado tiempo para pensar sobre mamá, sobre lo que me enseñó, sobre lo que te hice. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que estoy tratando de entender. Care. La voz era diferente. Más tranquila, tal vez real. Dejé la carta y miré la bahía donde la última luz se desvanecía en la noche. Papá, no merezco llamarte así ya. Leí la línea de apertura 2 veces, mis manos temblando. 3 años de silencio, y ahora esta carta de Garrett yacía en mi regazo mientras me sentaba en mi balcón, el agua brillando con el sol. Sus palabras eran diferentes. Más suaves. Honestas. He estado en terapia, ordenada por la corte al principio, pero seguí yendo. Me hicieron rastrear el patrón. Mamá. ¿Cómo te controlaba? ¿Cómo aprendí observando? Me decía a mí mismo que estaba pidiendo ayuda, que la familia cuida de la familia. Pero eso es lo que ella solía decir, ¿verdad? Te manipulé. Te amenacé. Usé tu amor como un arma. No espero perdón. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Y lo siento. Care. Dejé la carta. No respondí. Una semana después, mi laptop sonó. Chelsea apareció en la pantalla, más saludable de lo que la había visto en años. Raymond, los niños quieren visitar Tampa en las vacaciones de verano. ¿Estaría bien? Sonreí. Me encantaría. Logan llegó con 13 años, alto y desgarbado. Chloe, 10, tenía una sonrisa con dientes faltantes que se veía exactamente como la de Garrett cuando era joven. Los llevé al muelle Ballast Point. Logan atrapó su primer hogfish, gritando por el agua. Esa noche en la cena, Chloe me miró. Abuelo, ¿por qué no le diste a papá el dinero? Me arrodillé junto a ella. Porque el amor sin límites lastima a todos, incluso a la persona que estás tratando de ayudar. Tu papá necesitaba aprender eso. Y yo necesitaba aprender a decir que no. Logan, más callado, preguntó, ¿crees que realmente cambiará? Dije la verdad, no lo sé. Pero no puedo esperar a que lo averigüe. Tengo mi propia vida ahora. Ese fin de semana, Ernest visitó. Nos paramos en el balcón al atardecer, cañas de pescar en el agua. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó. Uno, dije. Que tomó 70 años. Ernest sonrió. Mejor tarde que nunca, Ray. Más tarde esa semana, finalmente le escribí a Garrett. Garrett, veo tu esfuerzo. El cambio toma tiempo. Si eres serio, tal vez algún día podamos hablar. No como padre e hijo atrapados en viejos patrones, sino como 2 personas tratando de ser mejores. No te debo perdón, pero tampoco te debo ira. Elijo la paz. Raymond. Lo envié por correo sin expectativas. 3 semanas después, estaba parado en el escenario en un taller de Second Start. Más de 80 personas llenaban la sala. Hace 3 años, comencé. Mi hijo exigió $275,000. Casi todo lo que tenía. Tenía 2 opciones, ceder y perderme a mí mismo, o decir que no y perderlo a él. Me elegí a mí mismo. La decisión más difícil y mejor de mi vida. La gente pregunta si lo perdoné. El perdón no es un destino. Es un camino. Algunos días estoy enojado. Algunos días estoy triste. Pero todos los días estoy libre. Miré por la sala. Si alguien, familia o no, te está drenando, recuerda, no eres responsable de arreglarlos. Eres responsable de salvarte a ti mismo. Y nunca es demasiado tarde para empezar. Esa tarde, salí bajo el atardecer de Tampa, caña sobre mi hombro. Ernest y Geral esperaban junto al agua. Lancé mi línea. Un pez pequeño tiró. Lo enrollé, lo estudié, luego lo liberé. Demasiado pequeño, dije. No vale la pena quedárselo. Ernest se rió. Geral asintió. Aprendiste que batallas pelear. Tengo 73 años ahora. No sé si Garrett cambiará realmente. No sé si alguna vez reconstruiremos algo real.
Pero sé esto, ya no espero el permiso de nadie para vivir mi vida. Y eso es suficiente. El sol se hundió más, volviendo dorada la bahía. 3 hombres viejos se quedaron en silencio, cañas de pescar en mano, el tipo de silencio que solo se gana después de sobrevivir tu propia historia. La línea se hundió otra vez. Sonreí y esperé. Mirando hacia atrás a mi historia ahora, esta historia real que se convirtió en una de esas historias de abuelo que la gente comparte, veo a un hombre que confundió amor con rendición durante 70 años. No seas como yo fui. No esperes hasta los 70 para aprender que decir sí a todo significa decirte no a ti mismo. No dejes que la culpa se disfrace de deber. Y no creas que el sacrificio sin límites es amor. No lo es. Es desaparición lenta. Esto es lo que esta historia real me enseñó. No puedes salvar a alguien que está determinado a ahogarse. Solo puedes elegir si te ahogas con ellos. Eleanor le enseñó a Garrett que amor significaba control. Yo le enseñé que el control funcionaba. Ambos estábamos equivocados. El amor real requiere límites. La familia real los respeta. Si hay algo por lo que estoy agradecido, y agradezco a Dios por esta claridad, es que finalmente aprendí la diferencia entre ayudar y habilitar, entre apoyar y rendirse, entre ser un padre y ser un cajero automático. Estas historias de abuelo que contamos no son solo sobre lo que pasó. Son advertencias. Son mapas. La mía dice, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para alejarte de personas que te ven como un recurso en lugar de un ser humano. Tengo 73 años. No sé cuántos años me quedan, pero cada uno de ellos será mío. Esa es mi historia real. Esa es mi lección. Si esta historia te tocó, si alguna vez te has sentido como un cajero automático para tu familia, deja un comentario abajo. Comparte tu historia. No estás solo. Y si este mensaje podría ayudar a alguien que conoces, por favor comparte este vídeo. Suscríbete a este canal para más historias reales de abuelos sobre sobrevivir, sanar y elegirte a ti mismo.